Hola, en esta lección vamos a profundizar el concepto de tablas dinámicas utilizando agregaciones, configuraciones y algunos gráficos dinámicos. Comencemos. En un ejemplo previo ya habíamos trabajado la idea de una tabla dinámica y es básicamente aquella funcionalidad en Excel que nos permite hacer un análisis sistematizado, resumido y sencillo de la data que tenemos. En este ejemplo vamos a utilizar información de datos públicos para hacer un ejemplo con una mayor cantidad de datos que se puede encontrar en el sitio de Mi Futuro, una base de datos de titulados en educación superior. Esta ya es una base de datos real, tiene los titulados en educación superior en el año 2019 de todo Chile, así que tiene mucha información, muchos campos, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, posgrados, pregrado. Entonces es una base de datos que nos va a servir para ejemplificar el poder que tienen las tablas dinámicas en Excel. Esperamos llegar a una tabla dinámica que nos permita hacer algunos análisis. Comencemos entonces con el ejemplo práctico. Yo estoy utilizando la versión en línea y aquí ustedes pueden ver la base de datos completa, que como vemos es una base de datos que llega hasta la columna AM, o sea, tiene más de 30 campos o columnas, y hacia abajo tiene una cantidad de filas importante, tiene 12.805 filas. Yo bajo rápidamente con control flecha hacia arriba o control flecha hacia abajo, control flecha a la derecha, puedo ver el último campo, que es promedio de edad hombres. Primero tengo que familiarizarme con los datos, un poco revisar la cantidad de campos, de qué tipo son, si son categóricos, numéricos, para saber qué análisis puedo realizar. Una buena práctica, que es lo que estamos haciendo en todos estos tutoriales, es aplicar un formato de tabla a la tabla de datos para asegurarnos de que la tabla está bien constituida. Ya saben que para utilizar una tabla dinámica, esta tiene que tener los encabezados en una sola fila, no pueden haber separaciones, etc. Entonces, aplicando formato tabla primero, tabla estática, ya podemos tener un poco más preformateada la tabla y analizarla antes de utilizar la tabla dinámica. Yo veo aquí algunos campos interesantes. Voy a hacer lo que hacemos siempre, insertar tabla dinámica. Su versión puede ser que esté en el menú datos, aquí está en tabla dinámica, se selecciona el intervalo y en una hoja de cálculo nueva. Aquí nosotros ya sabemos que tenemos que elegir qué información quiero. Por ejemplo, nosotros vamos a colocar el año, el total de titulados lo vamos a incluir también, pero como ese es un número, nosotros sabemos que el total de titulados va a aparecer, como se ve acá, va a aparecer en el espacio de valores. Voy a utilizar también alguna clasificación, por ejemplo, clasificación nivel 3, y me interesa, por supuesto, el nombre de la institución. ¿Sí? Ahí tengo ya un primer análisis que se puede ver. ¿Sí? Tenemos una cantidad de titulados por institución, ¿sí? Del año 2019, que en realidad es el único año que tenemos, pero más que por institución, en esta oportunidad me interesa hacer un análisis que incluya varias agregaciones. Entonces, en Chile vamos a agregar primero por región, ¿cierto? Ahí están apareciendo ya las regiones, y por comuna. Y una vez que yo he hecho esta selección de campos, hago el orden que me interesa, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me interesa que acá abajo a la derecha la clasificación sea un filtro principal de la tabla dinámica, va a aparecer acá arriba, ¿cierto? También me interesa que el año, por ejemplo, sea otro filtro, suponiendo que tuviese más de un año. En este caso, solamente elegimos del año 2019. Pero fíjense cómo podemos tener más de una agregación. Y acá abajo usted ya se da cuenta que región, comuna están correctamente agregados. Entonces, lo primero es cómo trabajar con esta forma esquemática de agregación. Con botón derecho sobre la tabla podemos realizar, un segundito, no podemos modificar, pero con botón derecho podemos hacer algunas expansiones o contracciones. Fíjese bien. Entonces aquí voy a expandir todo, contraer todo. En este caso contraje todo y puedo ver de forma resumida la suma total de titulados por región. Sí, que es un dato interesante. Acá arriba yo podría filtrar solamente, por ejemplo, por centros de formación técnica y centros de formación técnica estatal. Los números cambian dinámicamente para todas las regiones en el año que está seteado acá, definido que es el año 2019, no hay más
años. Lo otro que podemos hacer es incluir un gráfico. En el menú insertar, nosotros ya podemos colocar, por ejemplo, un gráfico de barras que se conoce como gráfico dinámico porque está asociado necesariamente a la tabla. ¿Sí? Fíjese que si la tabla cambia, el gráfico va a cambiar también. Entonces, es una forma bien interesante de incluir gráficos en nuestros análisis. Un concepto final, que es el concepto de cómo yo puedo modificar esta suma. Supongamos que no quiero la suma. Aquí yo puedo configurar otra función en el campo que hace la agregación. Entonces ahí yo puedo o cambiar el nombre de ese campo, porque no se hace directo sobre la tabla, sino acá, por ejemplo, yo voy a colocar el máximo de titulados y acá abajo yo selecciono la función máximo. Entonces lo que queremos decir es que en los campos que agregan también puedo utilizar una función personalizada, en este caso el máximo, y directamente cambia también el gráfico dinámico, que como nosotros ya sabemos se puede, por ejemplo, cambiar en su texto, en su formato, o llevar a otra aplicación. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros hemos visto la forma en la que configuramos, agregamos y graficamos. Un dato final, en el menú tabla dinámica tenemos configuración, y yo puedo acceder a ciertas configuraciones de la tabla, por ejemplo, si queremos filas blandas o columnas bandas también, podemos acceder ahí o quitar alguna información como por ejemplo los totales. Aquí en la configuración podemos agregar también los totales generales si no me interesan, bueno, los podemos quitar. Fíjense como ahí el total general va a desaparecer. ¿Sí? Eso sería. Muchas gracias.